Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Voy a poner esto por aquí, amén. Gloria a Dios, usted sabe, esto es vivo y a todo color. Segunda Corintios capítulo 2, verso 14. Diga conmigo, triunfantes en Cristo. Triunfantes. Gracias, pastora, por ese ánimo maravilloso. Usted nunca me falla. A ver. ¿Alguien la acompañaría? Diga conmigo, triunfantes en Cristo. Eso es. Y hoy venimos a almorzar y vamos a celebrar y vamos a hacer cosas lindas y vamos a participar y ahí hay unos postres especiales y todas las cosas. Hermano querido, no se apure, que ahorita sigue llegando gente. Más cerca de la hora del almuerzo siempre llega más gente, no se apure, hermano. Porque aquí nosotros nos gozamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio y le plació darnos su tesoro a esta manada pequeña. Y caminamos triunfantes en Cristo Jesús. Pablo le estaba hablando a los corintios y está diciendo más Dios gracias. Diga conmigo, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Diga conmigo, en Cristo. Dígale a su vecino, tu victoria es en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dar gracias a Dios antes del milagro es un acto profético de fe. Un acto maravilloso donde usted y yo anticipamos la victoria porque hay una promesa la cual nosotros creemos y damos gracias antes de que veamos lo que ocurre. Yo le voy a presentar la historia de una mujer de nombre Corrie ten Boom. Parece un nombre de asiática, pero era una dama nacida en Holanda en 1892. Una cristiana. Voy a mover esto para que se vea mejor. Aquí hacemos las cosas dinámicamente, no se apure. Una cristiana holandesa. Una persona que sobreviviente de los campos nazis. Personaje real. Su historia está documentada en un libro, The Hiding Place, el lugar de esconderse. Vivió. Y en múltiples archivos históricos. Y lo más importante, ella aprendió exactamente lo que yo quiero que compartamos en esta mañana. Cómo pasar de agradecer después del milagro, a agradecer antes de que ocurra el milagro como un acto de fe. Amén. Esta dama sufrió una vida bien difícil porque ella nació, ¿verdad?, en una familia cristiana en Holanda, creía en Dios, servía a los necesitados, una mujer buena, tenía una fe hermosa, pero todo era tradicional. Diga conmigo, tradicional. Y su llamado a la aventura vino cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Ella, ¿verdad?, su familia, veían a los judíos que estaban siendo perseguidos. Usted sabe que mataron 6 millones. Y ellos optaron por esconder a familias judías como una decisión buena, ¿verdad?, para salvarlos de lo que estaba pasando. Y todo eso ahí, la realidad es que era la decisión correcta, pero era peligrosa. Y esa fue la aventura a la cual fue llamada ella, el reto. Igual que tú y yo tenemos aventuras y retos en nuestra vida. Pero entonces, por haber hecho eso, Corrie fue arrestada junto con su hermana Betsy. Diga conmigo, Betsy. Y enviadas a un campo de concentración, y allí la vida era miserable. Tenían hambre, le daban golpes, era muerte. Usted ha visto lo que pasaba en esos lugares, ¿verdad que sí? Era una vida mala y todo por ellos hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo que era indicado, ¿verdad? Y Corrie pensaba, pero ¿cómo voy a agradecer a Dios de estar aquí? Porque la Biblia dice que agradezcamos todo. Diga conmigo, que demos gracias en todo. Se supone que ustedes ya damos gracias en todo, porque hemos conocido que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien.
Pero ella decía, ¿cómo yo voy a dar gracias a Dios aquí en este entorno? Aquí esto apesta, hay pulgas, esto es malo y no decía. Pero su hermana, que en este caso se convierte en un mentor inesperado, alguien que usted no se esperaba, ¿verdad? Porque a veces nos llega la palabra de Dios, pero quien menos nos lo esperamos. Su hermana le dijo, Cory, tenemos que agradecer a Dios por todo, por todo. ¿Alguien le ha dicho eso una vez a usted? Tenemos que agradecer a Dios por todo. No, a veces no nos van bien los planes, nos salen mal las cosas, nos deprimimos, vemos como si todo el mundo estuviera en contra nuestra, empezamos a ver las cosas de esa manera. Pero sin embargo, la Biblia dice, agradecerte, agradecido en todas las cosas. Y su hermanita le dijo, mira, que tenemos que agradecer a Dios en todo. No podemos hacer las cosas que nuestra fe sea basada en las circunstancias. Y ella escuchó eso, pero le dio coraje. Ella dijo, pero ven acá, ¿cómo yo voy a agradecer aquí en este infierno? Y Betsy le dice, sí, tienes que agradecer hasta por las pulgas, porque en las barracas que los tenían guardados a ellos había pulgas y garrapatas. Estoy viendo a algunos de ustedes que te ponen la cara como que así de repulsión, pues habían pulgas. Y no era como que llevaban a un fumigador para que las exterminara. Habían pulgas. Y ella, la hermanita, le dice, tienes que dar gracias hasta por las pulgas. Mire, hermano querido, yo le doy gracias a Dios que aquí no hay pulga, porque si hubiera pulga, yo creo que alguno de ustedes no estuviera aquí. Amén. Y usted puede estar seguro que vamos a hacer lo necesario para que no las haya. Pero aquí había. Y la hermanita le dice, tienes que dar gracias hasta por las pulgas. Y si usted, óigame bien, le han caído liendres, usted sabe lo que es eso, hermano. Eso es bien desagradable. Y la hermanita fue bien firme, le dijo, tenemos que dar gracias por eso. Pero Betsy dijo, Cory dijo, esta hermana mía está loca, perdió la razón. Pero siempre hay un momento donde el héroe tiene que cruzar el umbral, tiene que pasar a otro lado. Como cuando usted vence las cosas, tiene que pasar por un umbral. Y esa noche, una noche, la hermanita vuelve y le dice, Cory, da gracias antes de ver el milagro, da gracias antes. Temblando y confundida, Cory obedeció. Tal vez no tenían más remedio. Y le dio gracias a Dios por el techo, por la Biblia escondida, por la noche, con lágrimas. Dijo, y gracias hasta por las pulgas. Hasta por las pulgas yo quiero dar gracias. Fue su primer gracias antes de ver el milagro. Porque entonces viene lo que ocurre después de pasar el umbral, las pruebas, los aliados, los enemigos. Pronto descubrieron algo increíble. Los guardias no entraban a la barraca. No entraban. Los guardias que les podían, ¿verdad?, robar la Biblia, llevar la Biblia, azotarla. Ellos no entraban. ¿Y sabe por qué los guardias no entraban a la barraca? Porque había pulgas. Y como había pulgas, pues los guardias no entraban. Así que la pulga resultó ser una bendición para ella. Porque usted, hermano, a veces viene la bendición de donde usted no se lo imagina. Y aquellos hombres no entraban. Y por eso ellas podían orar, podían leer la Biblia y podían predicar en secreto, sin interrupción, sin vigilancia y sin golpe. En otras palabras, las pulgas que Cory odiaba eran la protección de Dios. Y ese descubrimiento la transformó. Porque cuando tú entiendes que Dios puede usar cualquier cosa para bendecirte, hermano querido, tú te das cuenta del poder asombroso de un Dios todopoderoso cuando ha decidido bendecir a un hombre o una mujer de Dios que ora, no importa la circunstancia, y cree en el milagro antes de verla. Da gracias antes de verlo. ¿Sabe? Sin embargo, la prueba suprema vino cuando aún así Cory fue golpeada, fue humillada, tratada como menos que humana, como le pasó a 6 millones de judíos, ¿verdad? A un montón de gente más en la Segunda Guerra Mundial. La tensión entre su fe y su dolor se llegó al límite. Pero Betsy repetía, Cory, agradece. La hermanita decía, Cory, no dejes de agradecer. No por lo que ves, sino por lo que Dios está haciendo. Porque yo he venido a decirte en esta hora que no importa lo que estés viviendo, tenemos que agradecer a un Dios que sigue trabajando a pesar de que yo no lo vea en esta hora. Y su hermanita se lo decía.
Sigue creyendo, no te quites. Cory aprendió a agradecer por lo invisible, por lo inexplicable, por lo que todavía no tenía sentido. A veces nos toca orar y agradecer a Dios porque sabemos que hay una promesa, pero no vemos ocurrir nada. Pero la palabra dice: da las gracias a Dios. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas todas tus peticiones ante Dios del cielo. Y la paz de Él con toda oración y acción de gracias. Y la paz de Dios guardará tu corazón, dice la palabra de Dios. Cory aprendió a agradecer aún cuando no había sentido. Y vino el milagro, vino la recompensa. Como vino la recompensa para cada uno de nosotros. Un día inesperadamente, Cory fue liberada del campo de concentración. Años después descubrió que había sido un error administrativo, que su nombre había sido puesto en una lista equivocada. La salvaron por un error administrativo, porque Dios usa todo lo que puede usar, todo lo que tenga que usar. Y una semana después de ser liberada, todas las mujeres de su grupo fueron ejecutadas, fueron matadas, fueron asesinadas. Y ella escribió en su diario: agradecí antes de ver, y Dios hizo lo que yo no podía ver. Luego de que él pasara todo eso, luego de que tuviera ese éxito, de que la estuviera liberado divinamente, viene el camino de regreso de ella. Cory dedicó el resto de su vida a predicar un mensaje sobre la gratitud. La gratitud es un arma que funciona en los lugares más oscuros. Imagínense usted, Segunda Guerra Mundial, un campo de concentración, mataron a 6 millones de judíos, pero aquella muchacha aprendió a agradecerle a Dios ante lo más oscuro y ella fue liberada. Yo no sé cuál es la oscuridad que tienes en tu vida en esta hora, pero Dios está hablando claramente. ¿Cuántos dicen amén? La gratitud abre puertas que el miedo cierra. Y la gratitud abre puertas que el miedo cierra. No tengas miedo. Por eso es que Dios dice 365 veces en la Biblia: no temas. Diga a su vecino: no temas. Y a ti que nos estás viendo en esta hora, no temas. La gratitud revela lo que Dios está haciendo cuando tú no lo entiendes. Cuando tú no lo entiendes. A veces no entendemos qué está haciendo Dios, pero nos piden que tengamos fe. Nos pide que sigamos hacia adelante, nos pide que no variemos, que no nos quitemos, que perseveremos. Y la fe de esta mujer ya no dependía del milagro, dependía de la palabra de Dios, dependía de la promesa de Dios. Y por fin llegó la resurrección de aquella mujer que llegó no negando y no queriendo agradecer lo que no veía, a una persona que creía la palabra de Dios y su promesa y daba gracias antes de ver el resultado en la vida de ella. Ella salió del campo, no era la misma que entró. Su alma resucitó y ella proclamó: la gratitud no es un sentimiento, es una disciplina, es una llave, es una forma de ver el mundo. Es una disciplina, es una llave, es una forma de ver el mundo. No se trata de cómo te sientas. Se trata de nosotros disciplinarnos a agradecer al Dios que hizo una promesa. Y que su palabra no regresa vacía, no importa qué. No importa qué. Después de la guerra recorrió el mundo enseñando. Agradece incluso por las pulgas, por aquello insignificante. Porque a veces lo que más rechazas es lo que Dios usa para salvarte. A veces queremos no enfrentar eso que Dios está poniendo frente a nosotros cuando podemos hacer lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat. Decirle: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y seguir creyendo, seguir agradeciendo, seguir declarando con fe. El mensaje de hoy, hermano querido, se llama: gracias antes o después. ¿Cuándo voy a dar gracias? ¿Antes o después? Un mensaje bien al tono con el día que celebramos, con la festividad que celebramos, el Día de Acción de Gracias. Se celebra en cientos de países y alguna gente no tiene con qué celebrar. Pero tal vez como Cory,
aprendieron a celebrar antes de ver el milagro. Mi corazón latiendo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué agradecemos después que veamos el milagro? ¿Cómo tú hiciste esto? ¿Cómo tú lo llevaste a cabo? ¿Cómo fue que tú actuaste en nuestra vida? ¿Sabes? Yo quiero comenzar con una pregunta incómoda en esta mañana. ¿Por qué Jesús da gracias en los momentos en que cualquier ser humano estaría quejándose? Porque cuando usted estudia la palabra, hoy vamos a ver simplemente 4 eventos donde Jesús está en una circunstancia difícil. Y en esa circunstancia, Él dio gracias. Dio gracias. Porque yo quiero que tú sepas, hermano querido, que Dios salva a este pueblo por la locura de la predicación. Que tú y yo tenemos un mensaje que para mucha gente no le hace sentido. Una madre que pierde a su hijo. Un padre que pierde a su hija. Alguien dolido. Y sin embargo exhibe una paz que usted no comprende. Jesús dio gracias cuando las cosas estaban difíciles. Piensa en esto. Da gracias con solo 7 panes para 4,000 personas, sin incluir mujeres y niños. Dio gracias. Cuando que tenía aquella gente y él le había dicho a sus discípulos, denle pan, porque se compadeció de ellos. Y ellos dijeron, pero es que nosotros no tenemos pan para todo esto, no tenemos dinero. Tenemos dinero para tanto, pero... Y ellos, denle pan. ¿Qué tenemos? Y usted conoce la historia. 5 panes y 2 peces, que un niño trajo. Un niño creyó. Un niño dio esos 5 panes y 2 peces. Y usted conoce la historia, cómo se multiplicó. Otro evento. Mire, da gracias con un hombre de 4 días muerto frente a él. Un hombre de 4 días muerto frente a él. Lázaro había muerto. Y de repente él está dando gracias, como lo vamos a ver. Da gracias en la noche que lo traicionan. Mientras habla de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Da gracias cuando los discípulos regresan confundidos, pero él ve lo que el Padre está haciendo aunque ellos no lo ven. Gracias, dando gracias. Tal vez tú has dado gracias alguna vez en tu vida y te han dicho, pero ¿de qué rayos tú estás dando gracias? ¿De qué rayos tú estás dando gracias? ¿De qué tú estás dando gracias? Tal vez te han dicho. Pero Jesús lo hizo. La atención es esta en esta mañana. Jesús da gracias, no da gracias por lo que ve, sino por lo que sabe. Hoy tal vez hubo gente que no vino esta mañana porque dijeron, no sé por qué voy a dar gracias. Pero yo celebro a la gente que está conmigo aquí en esta mañana, la que está viendo este mensaje, porque sabemos que tenemos algo por lo que dar gracias. Jesús no daba gracias por lo que veía. Él daba gracias por lo que sabía. No da gracias por lo que tiene, sino por lo que el Padre va a hacer. Da gracias antes del milagro. Y aquí está el problema. Muchos de nosotros damos gracias solo cuando todo va bien. Solo cuando todo va chévere. Solo cuando todo va cool. Solo cuando mi relación va bien. Cuando tengo el trabajo que quiero, cuando pude pagar, cuando no hay problema con las cuentas. Es todo circunstancial. Es todo, si esto pasa, entonces yo doy gracias. Pero eso no es lo que vemos haciendo a Jesús. Eso no es lo que vemos haciendo a aquella mujer Corey que hablamos. Eso no es lo que vemos enseñado como principios de la palabra de Dios. Cuando llega el dinero damos gracias. Cuando la salud mejora damos gracias. Cuando el hijo regresa damos gracias. Cuando se abre la puerta. Cuando mi familiar vive la vida conforme yo quiero que ellos vivan la vida. Pero Jesús enseña otra lógica del reino. Diga conmigo, lógica del reino. La gratitud no es una reacción. La gratitud es una declaración profética. Usted y yo declaramos proféticamente, damos gracias. Cuando usted ve las oraciones de Pablo, de Jesús, todas son cerradas con dándole gracias al Padre. Estableciendo que ya eso está hecho. Dando gracias
Porque usted le da gracias a alguien que ya hizo algo por usted. ¿Cuántos dicen amén? Y usted ve esto una y otra vez. Porque cuando usted y yo declaramos, ¿verdad? Y damos las gracias al Padre, es que estamos dando por sentado. Diga conmigo por sentado. Que lo solicitado ya está hecho. Ya viene de camino. Por eso es una declaración profética. Y esto nos confronta. Diga conmigo, estoy confrontado. Porque nos revela que nuestra fe no ha aprendido a agradecer por lo que Dios todavía no ha hecho, pero ya prometió. Repito eso. Nos revela que nuestra fe no ha aprendido a agradecer por lo que Dios todavía no ha hecho, pero ya prometió. Fíjese que en el libro de Isaías 53, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que nunca regresará vacía, sino que siempre hace todo aquello para lo que fue enviada y es prosperada para lo que yo le envié. Y mi palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios se va a cumplir. Cuando Dios dice algo, no es como el hombre que falla su palabra. Usted y yo podemos agradecer cuando esa palabra viene de Dios porque Él no puede mentir. Pero se trata de fe. Se trata de fe. Se trata de bajar al corazón esa paz de saber que no solamente Dios lo puede hacer porque es poderoso, sino que es mi Dios que quiere hacerlo y que yo puedo estar en paz de saber que Dios lo ha hecho ya o lo va a hacer o lo está haciendo y por eso yo debo dar gracias. Pero a veces nos convertimos en malagradecidos porque no entendemos este proceso. Y yo sé que eso le da a uno un golpe, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que yo sea malagradecido, pastor? Tan bueno que yo soy. ¿Cómo va a ser? Hermano querido, muchas veces no damos gracias hasta que las cosas ocurren. Pero eso no es lo que nos enseña Dios, lo que nos enseña Cristo. ¿Sabe? El punto de atención es por qué Jesús puede dar gracias antes de ver el milagro. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto? Y para poder responderlo en esta mañana traigo una pequeña enseñanza. 4 momentos donde Jesús da gracias. Yo quiero que usted los anote, que usted los busque en la palabra de Dios, que usted estudie esto, que usted vea el contexto en que está ocurriendo cada cosa, que usted vea que Jesús tenía otra manera de reaccionar, pero decidió dar gracias al Padre en ese momento. Lo primero se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 36. Mateo capítulo 15, verso 36, si lo puede poner en pantalla. Mateo 15, 36. Jesús se encuentra con sus discípulos en el desierto y ellos vienen, una multitud muy grande. Y se habla que 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños, que posiblemente podían ser 15,000, si fuera solamente una mujer y un niño por cada hombre. Y él le dijo, denle que comer. Los discípulos dijeron, mira, aquí no hay pan para comer para tanta gente. No hay pan para tanta gente, como dicen por ahí, ¿verdad que sí? Y él preguntó, ¿qué hay? 5 panes y 2 peces. Y él le dijo que se acuesten. Bendijo. Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. ¿Qué hizo aquí? Dio gracias. ¿Qué hizo aquí? Dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y aquellos 5 panes y 2 peces, después que dio, se multiplicaron. Porque la gratitud trae multiplicación a tu vida. La gratitud trae multiplicación en tu vida. Jesús tomó lo que estaba en sus manos, lo poco, lo insuficiente, lo que no alcanza, y da gracias. No esperó a que hubiera abundancia. No esperó a que fuera suficiente. No esperó a que la mesa estuviera llena. Dio gracias mientras todavía falta. Yo no sé qué es lo que falta en tu vida.
para que tengas esa alegría, ese entusiasmo, para que vivas contento, contenta. Pero ¿qué tienes en tu mano en esta mañana? Él solamente tenía 5 panes y 2 peces para 15,000 personas. Se lo hubiera ido en las primeras 2 familias, pero él dio gracias. Y a veces la cosa se pone tan oscura que no queremos ni podemos dar gracias, que no entendemos para dar gracias. Y allí está Jesús. La multitud recibió y sobraron 12 cestas. Y yo me antojo en decir que aquellos discípulos se la dieron al niño, llegaron a casa de la mamá, que por haber dado 5 panes y 2 peces, ahora recibía 12 cestas completas. Él no esperó que hubiera abundancia, que fuera suficiente. ¿Y a quién le agradeció? A Dios Padre. Y no es otra cosa que reconocer que toda provisión viene de Dios. Toda provisión viene de Dios. Entendamos que es Cristo el que estaba haciendo esto. Entendamos que Él sanó a los ciegos. Entendamos que tenía poder para convocar que simplemente toda la mercancía de cualquier supermercado o mercado fuera entregada en ese momento. Pero Él decidió dar gracias con lo poco. Porque el Dios que tú y yo le servimos es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén? Dio gracias al Padre. ¿Y cuál fue la razón por la que hizo esto? Porque la gratitud en las manos de Jesús se convierte en multiplicación. Lo que el hombre llama escasez, Jesús lo llama semilla. Toda semilla se activa con un Padre, gracias. Diga conmigo, Padre, gracias, gracias. Muchas veces no queremos darle gracias a nuestro Padre físico, porque simplemente entendemos que se quedó corto por alguna razón y medimos eso poco. Echamos fuera, ignoramos a nuestro Padre. Sin embargo, hermano querido, nos dieron lo mejor que tenían. Ah, pastor, usted no conoce el papá que yo tuve. Yo lo que sé es que Dios le dio gracias al Padre y que la Biblia dice claramente: honra, padre, y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra y todo te vaya bien. Y no hay honra más grande que las gracias en un momento dado. ¿Sabe? Dio gracias al Padre y lo hizo, hermano querido, porque simplemente la gratitud en manos de Jesús se convierte en multiplicación, porque lo que el hombre llama escasez, Jesús lo llama semilla, y toda semilla se activa con un Padre de gracias. Y hay un principio que yo quiero compartir contigo en esta mañana, un principio de reino. Lo que tú agradeces, Dios lo multiplica. Lo que tú no agradeces, se te pierde. Lo que no se celebra, y por eso es que aquí insistimos en celebrar. Porque celebrar es dar gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Celebramos la vida, celebramos a nuestro Padre Celestial, celebramos a su Hijo Jesús, al Espíritu Santo, celebramos la obra maravillosa de uno que murió en la cruz del Calvario. Lo celebramos, lo agradecemos. ¿Dónde está la gente que esta mañana decide agradecer por ese Padre, por ese Hijo, por ese Espíritu Santo? Número 2. Jesús da gracias cuando todo parece perdido. ¿Cuántos han considerado que todo está perdido a veces? ¿Cuántos han dicho, se me dañó la vida, ya no tengo más nada que hacer? ¿Cuántos han entrado en un letargo que no quiere salir de la cama porque ya como que no ves futuro, como que no tienes nada que te inspire? Donde todo estaba perdido. Jesús dio gracias en medio de eso. Dios dio gracias cuando fue a la tumba de Lázaro. Juan capítulo 11, verso 41. Lo vamos a ver en la pantalla. Juan capítulo 11, verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había estado puesto el muerto. Y Jesús, alzando
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy, le dijo a Dios. Frente a una tumba, en un ambiente de dolor, en un ambiente de incredulidad, de cuestionamiento. Jesús ora: Padre, gracias por que te doy por haberme oído. Tal vez en algún momento te has considerado estar en un lugar semejante y de alguna forma no sabía qué decir, pero Dios estaba escuchando a Jesús y él le decía: Padre, gracias por haberme oído. Él no dijo: ojalá que me oigas. Él no dijo: voy a intentar a ver si Dios me oye. Él no dijo: ve a ver si funciona. Él dijo: gracias porque ya me escuchaste. Gracias porque ya me escuchaste. Gracias porque Dios ha escuchado la alabanza, la adoración y el clamor de la iglesia Fuente de Agua Viva en este día. Y cada persona que está aquí conmigo, ¿cuántos dicen amén? Gracias, porque ya me escuchaste. Antes de la resurrección de Lázaro, antes del milagro, antes de llamar a Lázaro, Jesús agradece porque vive desde la seguridad. Principio número 2, de que el Padre siempre está obrando, aunque nadie lo vea. Siempre está obrando porque siempre está oyendo. Porque la Biblia dice que Dios tiene sus oídos prestos para escuchar nuestras oraciones y su palabra presta para ponerla por obra. Y tú y yo tenemos que agradecer a Dios por nuestra petición porque nos está oyendo en esta hora. No se trata si tú sentiste que Dios te oyó. Se trata de que Dios te está escuchando, porque por fe sabemos que Él siempre cumple su palabra y dice que sus oídos están prestos para escuchar nuestras oraciones. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Sabe? Número 3. Jesús da gracias en su momento más doloroso. Conocemos el dolor. Conocemos la circunstancia que es el dolor. Conocemos que venimos de más a menos. Conocemos que sabemos que va a haber aflicción en nuestra vida. Va a haber menoscabo en nuestro físico, en nuestra mente. La Santa Cena. Mateo 26, verso 27. Esa noche iba a ser traicionado. Y él lo sabía. Porque él lo declara y está en el Evangelio. Él sabía que sus amigos iban a fallarle. Cuando Pedro le dice: jamás te voy a abandonar. Y él le dice: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y usted conoce la historia. Él sabía cómo comenzaría la agonía del Calvario. Él había ido a Getsemaní y le había pedido 3 veces: Señor, quita de mí esta copa, esta prueba. Quita de mí esta copa. Él lo sabía. Sabía que su cuerpo sería azotado. Sabía que su cuerpo sería clavado en una cruz del Calvario. Sabía que era escupido, que iban a robarle su ropa, que iban a vejarlo, que iban a insultarlo, que iba a cargar una cruz tan pesada que ni siquiera iba a poder cargarla él, que era el Dios encarnado. Y se puso a dar gracias. Se puso a dar gracias. Se puso a dar gracias en ese momento. Dígame, hermano, mire, qué manera de aguantar presión. Qué manera de aguantar presión. Óigame bien. A veces nosotros simplemente nos sentimos por nuestros pensamientos, porque el 90% de lo que pasa nunca se da. Pero ese 10% tiene el poder de afligirte si tú y yo no te amamos. Sí, hemos pasado por ahí. Hemos pasado por ahí, hermano querido, pero tenemos un ejemplo maravilloso. Jesús dio gracias. En Mateo 26, verso 27, si pone la diapositiva. Y tomando el pan y luego la copa, y habiendo dado, les dio diciendo: bebed de ella todos. Dio gracias a Dios, gracias a Dios.
En ese momento dio gracias a Dios. Y yo te digo, en esta mañana, en la noche que iba a ser traicionado, sus amigos iban a fallarle, comenzaría la agonía del Calvario. Toma pan, símbolo de su cuerpo que sería azotado. Tomo la copa, símbolo de su sangre derramada. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba viendo ninguna tragedia. Él estaba viendo el cumplimiento de la palabra de Dios en él. Él ve propósito, él vio redención, él vio salvación una vez en mi oración, queriendo saber qué pasó en la cruz del Calvario. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué pasó? Enséñame, yo quiero saber por qué Él fue. Porque tú y yo tenemos la religión o tenemos la creencia donde el Rey de Reyes y Señor de Señores muere. Ninguna otra religión en la historia, el Rey muere, pero resucita. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Y en mi lugar secreto, Dios me decía, me preguntaba, ¿qué aguantó a Jesús en la cruz? ¿Qué aguantó a Jesús en la cruz? Dios me preguntaba, me contestaba con otra pregunta para que yo trabajara con mi fe. Y yo le decía, Señor, la clavo. Y él dijo, no. El deseo que él tenía de que se cumpliera mi palabra sobre él. Señor, El deseo que él tenía cuando dijo en su palabra, cuánto deseo que este cáliz vaya sobre mí, cuánto deseo ir a la cruz. El gozo puesto delante de él, el gozo de tu salvación, de la mía, el gozo de la sanidad, el gozo lo puso a él. Y yo quiero que se cumpla la palabra para que se salve Carlos, Luis, para que se salve Héctor, Ani, para que se salve cada persona, tú que nos estás viendo. El gozo, la alegría, las gracias estaba dando por la oportunidad de que se cumpliera eso. Y tú y yo tenemos que pasar el umbral de la depresión, el umbral de lo duro, el umbral de lo que sea, para que, óyeme bien, con Cristo seamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Dios, gracias Señor, gracias, porque contigo caminamos hacia adelante. Oh Dios, si das gracias en medio del dolor, Dios transforma ese dolor en propósito. Para Jesús la cruz no era un final, como no es un final esa circunstancia difícil que estás viviendo. Era la puerta de la victoria de la humanidad. Nos hemos enfrentado a agotamientos, a cosas difíciles. Nos hemos enfrentado a momentos donde nos damos por el pensamiento de quitarnos. Pero yo aprendí un principio. El principio de la cercanía de mi Dios. Tal vez me levantaba sin poder dormir. Pero yo le dije a Dios, cada vez que yo me levante porque no puedo dormir, yo voy a ir a adorarte a ti. Yo voy a ir a alabarte a ti. Yo voy a ir a alabarte a ti. Y Señor, de lo más profundo de la ignominia que pueda estar viviendo, de mi dolor, desde allí yo te voy a adorar. Desde allí yo te voy a alabar. Desde allí yo te voy a alabar. Y mi boca pronunciará alabanza al nombre poderoso de Jesús. Alabanza al nombre poderoso de Jesús. Óyeme bien, porque mi Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el profundo de la tierra, y de allí Dios lo sacó, y de allí Dios lo liberó, y de allí Dios, óyeme bien, Él venció al enemigo. Óyeme bien, de ese sitio duro donde estés, vamos a dar gracias. Yo celebro la victoria de mi Cristo. Yo celebro la victoria de mi Dios. Yo celebro
Yo celebro y desde donde quiera estar, de allí lo voy a adorar. De allí lo voy a bendecir. Desde el desprecio, desde el menosprecio, desde la idea errónea, desde el pecado, desde allí lo voy a adorar porque Él merece ser adorado. Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Él merece que yo dé las gracias antes. Que yo dé las gracias antes. Damos las gracias en esta mañana. Jesús da gracias, número 4, por la revelación espiritual. Porque la Biblia dice que los misterios de Dios son de Él y las revelaciones son de nosotros. Revelaciones porque ya están ahí las cosas. Algo se revela porque ya existe. Algo se revela porque ya Dios lo tiene para ti. Y Dios, óyeme bien, da gracias frente, aleluya, frente a las revelaciones. Da gracias por la revelación espiritual. El regreso de los discípulos. Los discípulos fueron enviados por Dios, Jesús, para que predicaran y echaran fuera demonios en las aldeas cercanas. Y ellos regresaron diciendo, aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Y eso está en el libro de Mateo, capítulo 11, versos 25 y 26. Aleluya. Jesús le dice, te alabo, Padre. La palabra en griego significa también gracias abiertamente. Te alabo, Padre, te alabo, Padre. Mateo 11. Aleluya. Versos 25 y 26. Bendito Dios. Aleluya. En lo que lo pone, busca su Biblia. En esta mañana. Gloria a Dios. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Te alabo, Padre. Esa palabra en griego significa también gracias abiertamente. Gracias. Los discípulos regresaron emocionados, pero estaban confundidos. No sabían. Mira, es que se ataban a tu nombre. Oye, lo que estaba pasando. No entendieron lo que estaba pasando. A veces no entendemos. Pero Jesús dio gracias. Aún en tu confesión, Jesús da gracias. Porque el Padre está viendo los ojos a los humildes. Porque el reino está avanzando. Porque la voluntad de Dios se está cumpliendo en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén? Sí. La gratitud abre tus ojos para ver lo que Dios está haciendo. Aunque tú no lo entiendas. Está haciendo algo. Finalmente, hermano querido, la gratitud te lleva al milagro. La gratitud que te lleva al milagro. Porque hay una gratitud que te lleva al milagro. Y es bien propio que hoy día de Acción de Gracias celebramos, entendamos que es la gratitud. La gratitud que agrada a Dios. Esa gratitud te lleva al milagro. ¿Sabe? Permítame preguntarte algo en esta mañana. ¿Qué pasaría si hoy, esta misma noche, usted comenzara a dar gracias como Jesús? Tú y yo comenzáramos a dar gracias como Jesús. No después del milagro. Porque cuando las cosas pasan, todo el mundo sabe mucho. No cuando todo mejore. Ahora que las cosas no están bien. No cuando llegue la confirmación de que tú no tienes cáncer. Antes. ¿Qué pasaría si usted y yo dijéramos, Padre, gracias te doy por lo que no veo todavía? Diga conmigo, Padre, gracias te doy por lo que no veo todavía. Gracias por la puerta que está por abrirse. Gracias por la sanidad que viene. Gracias por la provisión que ya está en camino. Gracias por lo que aún parece muerto, porque tú lo estás resucitando.
Y yo he venido a decirte en esta hora que lo que te parece muerto, Dios lo está resucitando en esta mañana. Dios lo está resucitando en esta mañana. Óyeme bien, no lo vemos, pero viene de camino. Esa puerta se va a abrir. Óyeme bien, esa sanidad viene en cierne. Esta provisión está en camino y lo que está muerto, el Dios del cielo lo está resucitando en esta hora. Escuche bien. Yo he venido a decirte que la gratitud no cambia a Dios. Cambia mi atmósfera interna, nuestra atmósfera interna, para que yo pueda recibir lo que Dios ya decretó. No, la gratitud no cambia a Dios, Dios sigue siendo bueno, pero cambia mi atmósfera interna para que poder recibir lo que Dios ya decretó. La gratitud no es emocional. No es si tú quieres, no es que si se sientes así vas a agradecer, no, es espiritual, es un acto de guerra, es un arma de fe. Yo decido ponerme en gratitud de Dios por la bendición que viene de camino. Yo decido darle las gracias porque Él ha sido bueno. Yo decido darle que los mejores años de la iglesia Puente de Agua Viva vienen de camino. Yo lo creo, yo le doy gracias en esta hora porque cada familia aquí representada vivirá una época de victoria. Una época poderosa, una época de resucitado. Póngase de pie en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. La gratitud no dice ya lo tengo. La gratitud dice ya Dios lo decidió. Porque podrán decir los politólogos lo que tú quieras, pero ya Dios lo decidió. Ya Dios lo decidió. Ya Dios lo habló en su palabra. Ya Dios lo habló en su palabra. Óigame bien, y todavía falta lo mejor en el nombre de Jesús. Hoy yo te invito a orar como Jesús. Padre, gracias por haberme oído. No por lo que yo veo, no por lo que yo siento, no por lo que me falta, sino por lo que ya tú decidiste hacer a mi favor. Mire hacia acá en esta mañana, todos juntos, quietecitos, en momento sagrado, momento importante, momento de estar al unísono. Inclina tu rostro y vamos juntos a orar esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy decimos como tu Hijo Jesús dijo, gracias te damos porque ya nos has oído. Gracias por la provisión que está en camino, por la puerta que vas a abrir, por la sanidad que estás desatando, por la paz que estás enviando y por la victoria que ya decretaste. Danos la fe para agradecer como Jesús antes del milagro, durante la prueba, después de la victoria. En el nombre poderoso. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.